¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Yo soy Yadira y el día de hoy vamos a preparar los platillos favoritos de Luis Miguel. Él se ha confesado un amante de la comida mexicana y de la comida italiana. Así que bueno, vamos a comenzar con un platillo mexicano que a él le encanta. Si ya saben cuál es, anótenlo en los comentarios antes de revelar el nombre de la receta. Vamos a comenzar. Para este primer platillo muy mexicano, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestros chiles. Aquí ya tengo los chiles bien lavados, bien desvenados y listos. Ya tenemos aquí nuestros chiles bien reblandecidos. Es bien importante ponerlos a hervir en agua purificada, porque vamos a ponerle de esta misma agua para ayudar a nuestra licuadora a licuar. Le agregamos un cuarto de cebolla, sal, clavo, canela, comino, orégano, ajo. Ya todo en nuestra licuadora. Lo que vamos a hacer es que vamos a licuar súper bien. Y recuerden que al final de esta receta vamos a enlistar todos los ingredientes que vamos a necesitar. ¿Ya adivinaron cuál es? Si es así, déjenlo en los comentarios. Para ayudar a su licuadora a licuar, traten de ponerle la menor cantidad de agua posible. Entonces nos debe de quedar una salsa bien trituradita. No nos debe quedar pellejuda y la vamos a vaciar en un recipiente. Lista aquí nuestra salsita. No debe tener nada de pellejo, debe estar bastante espesa y debemos probarla de sal. Si ya está bien, pues lo único que vamos a hacer es dejarla que se enfríe. Y pues bueno, ya se enfrió aquí nuestro adobo y miren lo que tengo aquí, unos deliciosos pescados huauchinangos. Y pues sí, el platillo favorito de Luis Miguel es el pescado a la talla. Para hacer este pescado, que es un pescado adobado hecho a las brasas, lo que vamos a necesitar es un utensilio como estos. En mi caso tengo uno pequeño que me va a servir para ir asando un pescado a la vez, pero los venden más grandes, o si no tienen uno así, no se preocupen, háganlo directamente en el sartén y les va a quedar igualmente delicioso. Para esta preparación pueden pedirle a su pescadero que les filetee el pescado especialmente para hacerlo para la talla, y si no, ustedes lo pueden hacer. La idea es abrirlo, limpiarle todas las agallas y le hacen un corte muy pegadito a todas las espinas, tanto en esta parte como en esta, de modo que dejan los dos lomos de pescado libre de espinas, pero también nos dejan aquí el espinazo. Es muy importante que nos dejen este espinazo y no lo tiremos porque sabe muy rico. Otras maneras de cortarlo es de este lado. Lo cortan muy pegadito a todo lo que es el espinazo, cortan por la mitad la cabeza e igualmente lo abren. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a preparar y lo vamos a poner en la rejilla. Primero que nada, lo que vamos a hacer es que lo voy a voltear. Del lado de la piel le voy a poner flor de sal y pimienta al gusto. Esto lo voy a hacer con el espinazo abierto para que se quede expuesto del lado donde de por sí va a estar en el momento que lo estemos cociendo a las brasas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí en la rejilla. Lo acomodamos y ahora sí, de este lado voy a hacer lo mismo. Le voy a poner flor de sal. Pueden ocupar la sal que gusten, ¿eh? Ya saben que yo ocupo flor de sal porque es una sal baja en sodio con muchos minerales y oligoelementos. Da un sabor muy especial, sale de una manera muy especial. Y bueno, lo importante es que la pueden comer diabéticos, hipertensos. Vamos a ponerle solo un poquito de mayonesa. Si no les gusta la mayonesa, pueden ponerle mantequilla. Pero es importante ponerle algo grasoso para que esto, digamos que termine de sazonar nuestro adobo. Y también que se funda ese sabor del adobito con el pescado, con la carne del pescado. También si gustan, pueden ponerle una combinación de ambos. Volteamos el espinazo y aquí nos queda también mucha carne que debemos de untar también. Y ya por último lo que vamos a hacer es ponerle de nuestro adobito y también le vamos a poner unas rodajitas de cebolla. Hay que tener mucho cuidado de que no nos caiga en la ropa porque
El chile seco mancha y la verdad pinta muchísimo. Repartimos muy bien este adobito. La verdad es que qué buen gusto tiene Luis Miguel para la comida, ¿eh? ¿A poco no se les antoja esto? Y bueno, el platillo que sigue, que es un platillo que además él prepara, también no tiene desperdicio, no tiene nada que pedirle a nada. Bueno, ya le puse de este lado. Recuerden muy bien, volteamos el espinazo para descubrir esta parte. Y también a esta parte le ponemos adobo. Miren, a esta partecita lo que voy a hacer es ponerle unas rodajitas de cebolla. La volteamos y ya finalmente a esta parte también le pongo unas rodajas de cebolla. Pues miren, ya aquí tengo mi pescado listo para el asador. Pero bueno, aquí es momento de encender nuestro carbón porque debemos dejar que este pescado repose tantito aquí con el adobo, dentro del refrigerador por supuesto, en lo que encendemos nuestro asador, que eso nos toma más o menos una media hora. Ya tengo aquí el carbón súper caliente, así que ahora ya lo que vamos a hacer es poner el pescado del lado donde está la piel. Bien, pues una vez que ya está cocido, lo vamos a retirar aquí del asador y lo vamos a llevar a un platón. Esta segunda receta, dicen los que conocen y son allegados a Luis Miguel, que a él le encanta prepararla. Es una receta muy sencilla, pero muy deliciosa. Vamos a comenzar. Aquí tengo mantequilla bien derretida. Recuerden que los ingredientes exactos de cada una de las recetas las vamos a poner al final de cada una de ellas. En esta mantequilla le vamos a agregar ajo bien picadito, una pizca de paprika, solo para dar color. Ponemos pimienta recién molida. Voy a poner flor de sal y chilito molido. Este puede ser el de su gusto. Yo les recomiendo uno que ustedes mismos muelan. Puede ser chile piquín o chile de árbol. Mezclamos muy bien. Reservamos nuestra mezcla y ahora lo que tengo aquí son unos camarones. ¿Ya adivinaron cuál es esta receta? Lo que tenemos que hacer con los camarones es primero que nada limpiarlos muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer para esta receta? Les voy a quitar toda la cascarita. Y miren, esta parte que se acerca a la colita se la voy a quitar con cuidado porque esta colita se la voy a dejar para que luzca. Ya que lo tenemos sin cáscara, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un corte en todo el lomo. Este corte es para limpiarles la tripita que debemos quitar. En esta última parte hay que cortar más profundamente. Y nos vamos a auxiliar con un palillo para quitar esta tripita oscura que vemos aquí. En algunos casos viene totalmente llena y en otros, como en este, no, que solamente viene llena por partes, pero esta tripita va hasta el último, hasta donde llega la colita esta, y debemos quitar toda. Con un palillo nos vamos a ayudar para sacar toda la tripita. Hay partes donde se atora, pues igual necesitamos ocupar las manos para jalarla. Bien, aquí viene limpia, pero de todas maneras hay veces que viene completamente sucia y hay que quitarla toda. Miren, por eso es que les digo que en esta parte hay que hundir un poquito más nuestro cuchillo para quitarla toda, ¿ya vieron? Y bueno, vamos a retirarla a todos los camarones. Después de retirarla, lo que vamos a hacer es lavarlos muy bien. Ya aquí tengo todos los camarones bien limpiecitos, bien enjuagados y bien escurridos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente vaciarle la mezcla que habíamos hecho. Esto es para marinar nuestros camarones. Lo repartimos muy bien. Hay que asegurarnos que todos los camarones
tengan esta mezcla. Y pues lo que vamos a hacer son unas brochetas de camarón. Así es, este es el platillo que a Luis Miguel le gusta preparar. Yo aquí tengo unos palillos para brocheta de madera. Si es que van a ocupar unos palillos como yo de madera, lo primero que hay que hacer es humedecerlos en agua, sobre todo si los vamos a asar en un asador al carbón. Si lo vamos a hacer en una sartén no es tan necesario. Si tienen palillos metálicos no será necesario este paso. Y pues ya lo único que vamos a hacer es introducir los camarones de esta manera. Pasamos el palillo por esta parte, hay que dejar esta colita para que luzca y después por aquí. Lo vamos a desplazar con cuidado. Esto lo tenemos que hacer a mano y con las manos muy limpias. Y lista, miren qué bonita quedó. Estas las podemos armar de 3, 4 camarones, los que ustedes gusten. Las pueden hacer a las brasas. Hay muchas personas a las que les gusta mucho el sabor, cómo quedan a las brasas. En este caso yo las haré aquí para que sea un poquito más práctico. Hay que tener cuidado que no se nos vayan a quemar los palitos. Y esta mantequilla que me quedó se la voy a ir poniendo también a los camarones encima. Esto no nos va a tomar nada de tiempo. Los camarones se cocinan súper rápidamente. Ya cuando veamos que toma un color rosado, es hora de voltearlos. Miren qué ricos están. De veras huele bien, bien sabroso. Y solo han pasado unos 3 minutitos. Pues nada chicos, miren, ya están listos estos camarones. Deliciosos, ¿verdad? Pues esta es la receta que Luis Miguel suele cocinar. Y bueno, no puede oler más rico. Le voy a poner aquí el aderezo de la fruta favorita de Luis Miguel. Y pues la fruta favorita de Luis Miguel son las cerezas. Así que en esta ocasión quise tomarlas para hacer un aderezo para la ensalada de nuestros otros 2 platillos. Lo primero que vamos a hacer es picarlas muy bien. Estas cerezas vienen deshuesadas. Estas son cerezas negras. Estas cerezas no están tan dulces, las pueden conseguir naturales, que es muy difícil en México, pero también las pueden conseguir en lata. Si ustedes ocuparan las cerezas de esas rojas muy claritas con mucho dulce, deben omitir de esta receta unas 2/3 partes del azúcar. Es necesario utilizar azúcar porque necesitamos que nuestra mezcla caramelice. Comenzaremos sancochando un poquito de cebolla. La cebolla debe estar bien, bien triturada. En mi caso yo voy a ocupar cebolla seca. Vamos a sancocharla muy bien, cuidando de que no se nos vaya a quemar. Esto hay que hacerlo con fuego súper bajito. Y ya que tengamos bien perfumada nuestra mantequilla, antes de que se nos vaya a empezar a quemar, vamos a agregar nuestras cerezas. Sí es bueno dejar un poquito dorar nuestra mantequilla porque eso le da un sabor muy rico. Pero hay que estar moviendo constantemente para que no se vaya a quemar ni la cebolla ni la mantequilla. Podemos dejar que siga cocinándose hasta que se vea doradita. Aquí se aprecia cómo ya empieza a cambiar de color, ¿ya vieron? Pues empieza a poner doradito. Ponemos todas nuestras cerezas. Movemos constantemente. Voy a poner un poquito de flor de sal, pimienta, azúcar, y por último vamos a ponerle vino blanco. El vino lo pueden sustituir por licor de cereza. Vamos a subirle al fuego y vamos a dejar, sin dejar de cuidar y mover constantemente de vez en cuando, hasta que esto se nos haga una jalea. Ya que nuestras cerezas se enfriaron, las vamos a licuar, ya sea en una licuadora o como en este caso, pues simplemente con una licuadora de mano. Recuerden que este va a ser un aderezo para una ensalada, así que esa es la consistencia que le debemos dejar. Listo nuestro aderezo, ya solamente queda vaciarlo en un pequeño bowl. Y pues ya está. Pues qué tal chicos, aquí los 3 favoritos de Luis Miguel
este pescado a la talla delicioso, súper mexicano. Estas brochetas que él suele hacer, ya vieron que son muy sencillas, pero son deliciosas. Y bueno, su fruta favorita, que es la cereza, la cocinamos aquí en un delicioso aderezo para nuestras ensaladas. Todo quedó riquísimo. Espero que les haya gustado y si es así, regálenos un like. Si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse y muy importante, activen esa campanita para que YouTube les avise cuando subamos las próximas recetas. Hasta la próxima.